Buenos días, mi nombre es David Pereira, soy asistente del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria y en esta presentación vamos a estar hablando sobre el marco teórico, el proceso de investigación y en particular un método para su construcción que son los mapas conceptuales que recomendamos para su utilización. Para continuar hablando sobre marco teórico es necesario hablar sobre la perspectiva teórica, que es un paso dentro de la investigación y le va a estar dando sustento teórico a lo que nosotros queremos investigar. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra investigación no va a estar aislada, sino que va a estar sumergida en lo que es el campo del conocimiento existente y por tanto vamos a tener que hacer una aproximación sobre lo que ya se sabe. Para esta aproximación voy a tener que hacer una revisión de los antecedentes, investigaciones previas realizadas, diferentes teorías y conceptualizaciones planteadas por otros autores y una vez que hacemos todo este encuadre voy a tener que hacer un análisis y una descripción de mi perspectiva teórica, que es que como producto final va a estar el marco teórico, ¿sí? Que el marco teórico va a ser una etapa dentro del protocolo de investigación. Para continuar hablando de perspectiva teórica, me parece que es necesario ver qué es una teoría. Una teoría, citando a estos autores, constituye un conjunto de constructos, es decir, conceptos que van a estar vinculados definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar la relación entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. En resumen, citando a Hernández Sampieri, es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. De esta perspectiva voy a identificar dos alcances. Por un lado, al hacer la aproximación sobre el campo de conocimiento que yo quiero investigar, voy a estar visualizando por dónde me voy a estar moviendo, ¿sí? A partir de lo que ya se sabe. Y por el otro, voy a visualizar dónde se encaja mi investigación en el conjunto de estudios realizados sobre el problema de investigación. Es decir, voy a identificar, por un lado, en estos antecedentes de investigaciones previas, las formas de abordaje o diferentes formas de abordaje utilizadas para describir el problema de investigación o el fenómeno a describir, y por el otro, que sería la otra cara de la moneda, serían los errores que se han cometido al momento de realizar los abordajes. Que esto me va a prevenir a mí en el futuro, al momento de realizar mi investigación, no cometer esos mismos errores o lo otro es visualizar dificultades que me permitan a mí anticiparme a los obstáculos que me puedo llegar a encontrar, ¿sí? Entonces, en esta revisión de los antecedentes voy a ampliar, por un lado, mi horizonte teórico y por el otro, mi horizonte metodológico, por esto que decíamos sobre la visualización de otras formas de abordaje. Al revisar la literatura, voy a estar estableciendo ya de antemano, antes de realizar mi investigación, hipótesis, ¿sí? O resultados esperados, ¿sí? De lo que yo, antes de realizar mi investigación, ya sé, a partir de la literatura, de las cosas que me puedo llegar a encontrar. A su vez, de los datos que yo voy recopilando en mi proceso de investigación, voy a tener que dar una interpretación a esos datos para obtener mis resultados. Y de esa interpretación, en realidad, voy a tener que partir de mi marco de referencia, que va a ser la literatura y de los antecedentes que pude hacer en la revisión. Entonces, como ya veníamos hablando, podemos identificar dos etapas, que es, por un lado, que sería la previa, es la revisión de la literatura, y por el otro, que sería más la etapa final, que es la construcción del marco teórico. ¿Qué es la revisión de la literatura? Bueno, implica detectar, consultar y obtener la bibliografía, es decir, las referencias bibliográficas y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Para hacer esta revisión voy a tener que recurrir a las técnicas de búsqueda bibliográfica que ustedes ya estuvieron trabajando en otras presentaciones del curso, y para esta búsqueda bibliográfica, como ustedes ya saben, voy a tener que utilizar palabras clave, voy a tener que definirme qué palabras clave voy a utilizar
en relación a mi problema de investigación y definir qué fuentes de información voy a recurrir, ¿sí? En base a lo que ya se sabe y a partir de lo que voy encontrando. Esta revisión de la literatura es necesario que sea una revisión selectiva, es decir, que de lo que voy obteniendo, porque pues bueno, voy a encontrar una serie de bibliografías y una vasta literatura que voy a tener que elegir, bueno, eh, cuánto de esa literatura que encuentro se relaciona a mi problema de investigación y cuáles se relacionan en su metodología a lo que yo quiero hacer. Un poco es esto que se trae en esta diapositiva, ¿sí? Como diferentes etapas de la revisión de la literatura a partir de lo que voy encontrando, ¿sí? Encuentro un artículo, en ese artículo voy a tener que primero revisar el problema de investigación o las hipótesis que se establecieron para ver si tienen relación a lo que yo quiero investigar. Una vez que veo que se relaciona, bueno, lo siguiente es ver el paradigma del investigador, dónde se estuvo parando él. ¿Sí? En esto que hablamos de la perspectiva teórica que nosotros tenemos que describir, bueno, tenemos que ver cuál es la perspectiva teórica del investigador del artículo que encontramos, para ver si se relaciona a nuestra propia perspectiva teórica o está en la vereda enfrente, pero bueno, no necesariamente la tengo que descartar, sino bueno, capaz que ver otras formas de abordaje a partir de otra perspectiva teórica. Lo otro es ver el diseño metodológico utilizada y bueno, ahí ver cómo se describió la muestra, qué participantes se incluyeron, qué métodos de recopilación de información se utilizó, la validez de esas técnicas. Después lo otro es ver las estrategias de análisis y los métodos de análisis que se utilizaron. Y por último, obviamente que ver los resultados que obtuvieron y la discusión que se le dio a esos resultados. Una vez que hicimos la revisión de la literatura, voy a recopilar una serie de informaciones que voy a tener que ordenarlas para darle construcción al marco teórico. Y bueno, para ese ordenamiento voy a tener que definir algunos criterios para su elaboración. Por un lado puede ser a través de criterios cronológicos, por ejemplo, describir el fenómeno a partir de la historia o describir el fenómeno por las teorías existentes y ir mencionando diferentes teorías a partir de autores y a su vez ir contrastando con otras. Lo otro es ir desde lo general, describir el fenómeno en lo general y después ir a la descripción más particular. Y para la construcción de este marco teórico, como hablábamos al inicio, tenemos dos métodos. Por un lado, el mapa conceptual o mapeo conceptual y por el otro, el método de índices o el método de índices vertebrado. En realidad, brevemente, es una forma de esquematizar el marco teórico a partir de índices y subíndices que tienen que ver con una estructura como si fuera una columna vertebral que va a ser el marco teórico. Bueno, ¿qué es un mapa conceptual? El mapa conceptuales surgen de los trabajos de Novak en lo que tiene que ver con sus estudios cognitivos sobre el aprendizaje. Y los mapas son una representación gráfica, ¿sí? de mis imágenes mentales, de lo que me estoy como visualizando, de lo que tendría que contener el marco teórico. Y es una forma concisa de describir el marco teórico, ¿sí? Como un primer pantallazo. Y en ese mapa conceptual voy a estar definiendo una serie de contenidos y van a estar esquematizados, ¿sí? A su vez, estos contenidos van a tener un orden jerárquico, en realidad no se colocan en cualquier parte, sino que hay un orden. Por ejemplo, lo que está más hacia la parte superior del mapa van a ser conceptos más importantes y los que están más hacia el borde inferior van a ser como conceptos menos o subconceptos, por así decirlo. A su vez, va desde la derecha hacia la izquierda y de arriba abajo, como ya decíamos. En esta representación se van a utilizar una serie de símbolos, por ejemplo recuadros, que en los recuadros van a estar representados los conceptos,
y estos conceptos en realidad van a estar unidos a través de líneas que son conectores, y dentro de esos conectores van a estar descritas diferentes palabras de enlace, ¿sí? Un ejemplo puede ser el perro es un mamífero. Ahí tenemos dos conceptos identificados, por un lado el concepto perro y el concepto mamífero, y la palabra de enlace es el verbo es. Eh, esta, esta descripción que hacíamos del perro es un mamífero en realidad es una proposición, es una unión semántica en la que ya, como decíamos, hay dos conceptos y una palabra de enlace. Y este mapa conceptual, a su vez, al momento que lo voy elaborando, ya sea en un papel o en un programa, que puede ser el CMap Tool, al momento de verlo voy a generar un impacto visual sobre lo que estuve imaginándome en lo mental, que después me va a permitir después hacer la redacción del marco teórico. Acá les traigo un mapa conceptual elaborado por el mismo Novak, que en este caso su concepto es el mapa conceptual, que es un poco lo que estuvimos hablando, y que después cómo utiliza los diferentes símbolos y las palabras de enlace y las líneas para conectarlos. En este otro, que es dos mapas conceptuales elaborados por Novak y Wowin, por un lado, partiendo de una misma, por ejemplo, proposición que tiene que ver con los seres vivos que están compuestos por agua, puedo salir de dos mapas conceptuales. Por un lado, el que está hacia la izquierda de la pantalla, que habla sobre los seres vivos, y ver cómo terminamos describiendo lo que es el agua y después los estados de la materia. Y en el otro mapa conceptual, desde como la proposición vista de otra forma, ¿sí? A partir de, en vez de los seres vivos, a partir de la molécula, y cómo se va describiendo, por ejemplo, los estados de la materia, describir una molécula en particular que es el agua, y por último, hacer una descripción sobre los seres vivos, ¿sí? Esto es un poco lo que nosotros queremos que ustedes realicen con su pregunta de investigación, ¿sí? Su problema de investigación que quieran realizar. Y acá, para ir terminando, en realidad es otro ejemplo. En este caso, el problema de investigación es el aprendizaje de los estudiantes de medicina. Y bueno, podemos, por un lado, hacer una descripción de lo que tiene que ver con lo general, y partir de las teorías del currículum, y seguir por lo particular, que es el currículo de medicina. Otro puede ser partir de conceptos iniciales, por ejemplo, que es el aprendizaje, ¿sí? Que es como una de las palabras que se destaca del problema de investigación, y describir las diferentes teorías que tienen relación con el aprendizaje. Otro es describir el problema de investigación desde sus determinantes y hablar en este caso sobre la motivación. Lo otro puede ser describir por ejemplo, experiencias de aprendizaje, para terminar englobando lo que es una teoría, la teoría del aprendiz. En cualquiera de estos ejemplos, lo que ustedes pueden ir visualizando ya desde el impacto visual es el orden que tiene, las diferentes palabras de enlace que se utilizan y las diferentes interrelaciones que se generan entre los diferentes conceptos, ¿sí? Que a su vez estas interrelaciones entre ellas me va a permitir después construir nuevas proposiciones, que a su vez, al momento que ustedes elaboran su marco teórico, esas ideas van a ir surgiendo a medida que ustedes van relacionando conceptos y fenómenos. Bueno, ahí les dejo la bibliografía recomendada y bueno, muchas gracias.